buenas tardes y bienvenidas a la sección Referentes. Hoy tenemos el placer de estar con don Eugenio Gay. Muy buenas tardes, don Eugenio. Buenas tardes, encantado. Muchísimas gracias por esta entrevista, que estamos deseando conocer su opinión acerca de algunas cuestiones. Y en primer lugar, como siempre, vamos a hacer un pequeño resumen de su extensa biografía y currículum. Comenzaremos diciendo que es tanto abogado en el Colegio de Abogados de Madrid como de Barcelona. También es árbitro en el Tribunal Arbitral de Barcelona y en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid. Es actualmente director de la Revista Jurídica de Cataluña. También pertenece tanto a la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña como a la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, y es tanto miembro del patronato y consejero de Fundación La Caixa, entre otras actividades de las que forma parte. En cuanto a las actividades que ha llevado a cabo, han estado muy vinculadas a los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional. Destacamos que ha sido tanto decano del Colegio de Abogados de Barcelona, presidente del CEGAE y durante el tiempo de su mandato consejero nato del Consejo de Estado por desempeñar ese cargo, magistrado del Tribunal Constitucional y vicepresidente del Tribunal Constitucional, entre otras presidencias, y ha recibido importantes condecoraciones, por decir algunas, tanto distinciones importantes de la República Francesa, de la República Italiana, la Gran Cruz del Orden al Mérito, la Medalla del Mérito Constitucional y también la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, entre otras distinciones. Y, don Eugenio, la primera pregunta que siempre solemos hacer es precisamente que quiénes han sido sus referentes, personas que usted ha admirado o sigue admirando y que le han motivado en su carrera profesional. Hay muchísimos referentes, muchísimos referentes. Primero mi familia y mis padres. Estos han sido absolutamente definitivos en mi vida. Mi padre era abogado, no ejercía. Le tocó por en medio la guerra civil, que fue una verdadera tragedia. Entonces él siguió en el mundo de los seguros, pero ya no ejerció como abogado. Pero yo siempre he tenido una vocación por el derecho y sobre todo por el derecho de defensa. O sea, me parecía que era algo elemental. Y cuando empecé, pues algunos abogados a los que ya conocía, que tenían pues un prestigio en la curia de Barcelona, sobre todo por el derecho de defensa, por los derechos fundamentales, como era Agustín de Semir, como era José María Vilaseca. Pero ha habido dos personas que han sido capitales en mi vida, que ha sido un decano de París, Louis Edmond Petitty, que fue magistrado después del Tribunal de Estrasburgo, con el que trabajé yo muy directamente, y que fue discípulo de René Cassin y al que sustituyó en el Consejo, en el Tribunal de Estrasburgo de los Derechos Humanos. Y otra persona, don Joaquín Ruiz Jiménez. Yo a ellos dos creo que les debo mi vocación y lo que he hecho pues ha sido de alguna manera seguir esa senda de defensa de la dignidad de la persona humana, de defensa de los más desposeídos, de compromiso, por otra parte, pues con la Iglesia, y para mí eso ha sido parte de mi formación, de mi propia moral y de mi concepción, ¿no? Y luego, por supuesto, pues los clásicos, ¿no? Yo estoy enamorado de los juristas romanos y de los juristas griegos también, que fueron muy importantes, sobre todo como abogados, como oradores que eran en aquella época, ¿no? Y la visión que tenían de la sociedad, ¿no? Y de lo que era la democracia. Eso es el espíritu, en definitiva, de Europa, ¿no? Y el núcleo. Y luego, por supuesto, pues de la primera escuela de Derecho Internacional público, que es la Escuela de Salamanca, la gran aportación de los juristas españoles en esos momentos, que a mí me parece que es extraordinaria, poco valorada en nuestro país, por desgracia, y yo me encuentro pues absolutamente en este sentido que culmina de una manera esplendorosa después de la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la que precisamente René Cassin, al que hacía referencia, pues de su pluma,
hace la más bella proclamación de los derechos humanos, escrita por él. Yo tengo una copia de una fotocopia que me hizo llegar Juan Antonio Carrillo Salcedo, otro referente para mí, del manuscrito de René Cassin de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo creo que eso es un momento espectacular, que luego se repite con otra persona que es como una vida paralela a la de René Cassin en el mundo de la Iglesia, que es un sacerdote que vive en las trincheras, la Primera Guerra Mundial, que es Angelo Giuseppe Roncalli, que luego será papa, y que, igual que René Cassin, fue soldado en la Primera Guerra Mundial y murió prácticamente todo su batallón. Y terminada esa Primera Guerra Mundial, él crea una asociación de inválidos, porque él queda inválido para siempre, de los dos bandos, y luego vive el nazismo y vive la ocupación de su país, de Francia, y por tanto es un hombre. Y el Papa, Juan XXIII, después de estar en las trincheras y vamos a atender a los heridos y a los muertos y estar allá como capellán durante el nazismo, pues es enviado, no como nuncio, pero sí como delegado apostólico a Bulgaria, a Turquía, a Grecia, y allá hace una labor extraordinaria de defensa de las minorías, sobre todo los judíos y tal, como puede vivir el nazismo a medida que los nazis van avanzando y sometiendo a los pueblos estos y persiguiendo pues, a las minorías, ¿no? Y luego, nada más liberarse Francia, Pío XII lo nombra nuncio en París, y allá vive precisamente la proclamación de los derechos humanos. Y cuando es papa, en su testamento, que no es un testamento, que es la encíclica Pacem in Terris, que es pocas semanas antes de su fallecimiento, recoge todo eso en esa encíclica como un valor esencial, es decir, y como un punto de partida para el reconocimiento a futuro de lo que es la persona y de lo que son sus derechos, basados en que todos somos. Eso no lo dice Juan XXIII, sino que cuando le preguntan a René Cassin, dice, ¿por qué? Dice, cuando digo que todos los hombres somos iguales, dice, y somos hermanos, dice, es que necesariamente hemos de tener un mismo padre, ¿no? Y entonces Juan XXIII lo deja clarísimo y dice que antes del orden jurídico, y lo que ha de presidir el orden jurídico es el orden moral, Y a mí me parece que esa es la gran lección, y yo me apunto a esa corriente de pensamiento jurídico. Sí, efectivamente a lo largo de su carrera profesional ha llevado a cabo una importante labor de defensa, de promoción de los derechos, tanto a nivel nacional como internacional, que hemos visto también en Sudamérica las labores que ha llevado a cabo. Y sí que es verdad que hoy en día, con los conflictos bélicos, en una serie de movimientos migratorios se están vulnerando derechos humanos. ¿Considera que se está haciendo lo suficiente o qué se podría hacer para intentar que haya un consenso internacional para mitigar este gran... Yo creo que tendríamos que ir cada vez más es decir, a repensar lo que se hizo y a darnos cuenta de que es un valor extraordinario y que si no lo alimentamos y lo cuidamos, se desvanece e incluso se vulgariza. La dignidad de la persona es esencial. No hay nadie más importante que cada uno de nosotros. Y solamente si lo reconocemos en los otros, y no en nosotros, nos daremos cuenta de la necesidad de una sociedad fraterna. Porque nosotros lo reconocemos, decimos, yo soy muy importante. Bueno, pues tan importante como yo, eres tú, es el otro, es el de más allá, sea la condición que sea. La dignidad es connatural al ser humano. Y entonces los derechos sobre la dignidad de la persona son y han de ser la base sobre la que se construye el ordenamiento jurídico, que es la norma de convivencia. Por lo tanto, reivindicamos esa importancia de la fraternidad, del respeto a todos, por supuesto, para intentar, obviamente, mitigar estos problemas a los que nos enfrentamos con esa base moral. Claro, yo tuve la suerte, le hablaba de Petitit. Petitit era
el presidente del Movimiento Internacional de Juristas Católicos de Pax Romana. Pax Romana nace en la época de Benedicto XV, que tiene la tragedia de vivir la Primera Guerra Mundial y crea este movimiento de laicos, ¿no? Y es un movimiento, en principio, de universitarios, luego de intelectuales, y entre los intelectuales están también los juristas. Y dentro de Pax Romana existe este movimiento. Y a mí me designan, cuando era joven, pues secretario del movimiento para las actas y para estas cosas. Pero tuve la suerte de coordinar el grupo de juristas que estaban en Naciones Unidas como estatuto consultivo. Y por tanto tenía voz, no teníamos voto, pero teníamos voz. Y sobre todo podíamos seguir la situación de los derechos humanos desde un punto de vista geopolítico, o sea, de darnos cuenta de lo que era aquello. Vivimos momentos muy difíciles, dictaduras terribles en el Cono Sur, en África. Fue un momento muy complicado, pero en el que ciertamente pude vivir muy de cerca lo que es la negación de los derechos fundamentales. Y es una situación pues realmente terrible. Cuando nosotros en nuestro país pues podemos votar y consensuar una Constitución que recoge como la parte dogmática de la misma los derechos fundamentales que desarrolla a través de ella, pues claro, es una verdadera satisfacción. Y a mí lo que más miedo me da es que olvidemos que esa es la esencia de una democracia, ¿eh? No hay democracia sin derechos fundamentales, y no hay derechos fundamentales sin libertad, ¿eh? Sin libertad, algo fundamental. Todos aquellos países que piensan que la convivencia, si se sacrifica la libertad individual, es más justa, se equivocan radicalmente, porque faltan a algo esencial, que es mi persona, mi libertad, mi capacidad de aceptar o no aceptar. Y ahí es cuando entra el derecho, y cuando las reglas del derecho, es decir, tienen una función social importantísima, ¿eh? Y han de ser perfectibles, teniendo en cuenta pues, que el horizonte de la humanidad es su fraternidad, ¿eh? Su fraternidad, como decía René Cassin y San Juan XXIII, es decir, teniendo en cuenta que todos nosotros somos hijos de un mismo ser, ¿no? Efectivamente, don Eugenio, y precisamente hablando de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico y el Tribunal Constitucional y la importante misión que tiene de velar también por la correcta aplicación de la Constitución y la defensa de los derechos, recientemente estamos viendo que se evidencian una serie de reformas y en fin, bueno, pues de hecho el Tribunal Constitucional ha paralizado la tramitación tanto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estamos asistiendo a esas necesidades de cambio, a esas reformas. ¿Cómo las valora usted, que además ha sido vicepresidente de este tribunal? El Tribunal Constitucional fue una gran conquista también de las democracias. Es decir, el Tribunal Constitucional no es un poder del Estado, ¿eh? El Tribunal Constitucional es el intérprete máximo del Estado y es, por tanto, el que, de alguna manera, se convierte en, es decir, en la prórroga de la Constitución, ¿eh? ¿Por qué? Porque procura que toda la legislación y todo el ordenamiento sea conforme a la Constitución, como los actos de los poderes públicos. Poderes solamente hay tres en el Estado democrático, ¿eh? Que es el legislativo, que es el poder primigenio, de él sale el ejecutivo y el judicial. Y estos tres poderes tienen funciones muy distintas, pero complementarias y necesarias en una democracia. A veces nos imaginamos que el poder judicial son todos los jueces, ¿no?
El Poder Judicial es el juez o el tribunal colegiado en el momento de poner la sentencia. Es decir, ese es el Poder Judicial verdadero, no es una organización. Por tanto, hemos de ser muy cuidadosos, sobre todo con el respeto a la Constitución. El Tribunal Constitucional es el único tribunal predeterminado por la Constitución. Los otros vienen predeterminados, excepto 4 cosas, por su ley orgánica. Nosotros venimos predeterminados en cuanto a función, en cuanto a miembros, en cuanto a duración, es decir, y en cuanto a renovaciones, por el Tribunal Constitucional, por la Constitución. Estos requisitos a los que me he referido, estos 4 requisitos, desgraciadamente no se cumplen. Desgraciadamente no se cumplen. Lo hemos visto ahora, qué retrasos tan espantosos. Yo tuve que renunciar a mi cargo 3 o 4 veces y enviar incluso requerimientos. Al final salió en la prensa, porque hizo unas manifestaciones, que dije, mire usted, el centinela no puede abandonar el puesto de centinela hasta que no le llega el relevo. Y si lo hace y se va, incluso puede ser fusilado, o podía ser fusilado, ¿no? Digo, nosotros no podemos abandonar, ¿no? Pero lo que no pueden es secuestrarnos, y yo me siento secuestrado. A los 20 días nos renovaron. Bueno, pero esto es intolerable. Luego, a mí me parece que pensar en cuotas, en todas estas cosas, no. Dice juristas de reconocido prestigio y dice entre qué, ¿no? Bueno, pues en España, afortunadamente, hay miles de juristas de reconocido prestigio, no decenas, miles. Es decir, porque es una profesión que se vive con intensidad, tanto si eres juez como si eres catedrático, como si eres abogado, como si eres fiscal, es decir, y por tanto se puede elegir entre muchísima gente. ¿Tan difícil es ponerse de acuerdo con eso? Bueno, pues a mí me parece una irresponsabilidad, no del partido de gobierno, de todos los partidos que están en el Parlamento, sea en el Senado, sea en el Congreso de Diputados, o sea aquel tercio que le corresponde mitad al Gobierno, mitad al Consejo del Poder Judicial, que son órganos que tienen también, porque así lo ha dispuesto la Constitución, esa facultad y ese deber. Y ese deber de nombrarlos conforme a la Constitución, no a sus deseos y en sus tempus, sino en los tempus que marca la Constitución. Tanto respeto del espíritu de la Constitución y de la letra. No, claro, es decir, y eso me parece gravísimo. Por tanto, luego dice, es que está desprestigiado el Tribunal Constitucional. Mire usted, es decir, los magistrados que están en el Tribunal Constitucional actúan según su leal saber y entender. Y se ha de presuponer que así sea. Y por tanto, no es un problema tanto de los magistrados como de quién nombra a los magistrados y por qué los nombra y quiénes son y por qué no se puede prescindir de un nombre que no es aceptado por unos y por otros. No lo puedo entender, me cuesta mucho entenderlo. En cualquier caso, no lo acepto. Dejamos esta reflexión encima de la mesa, que dará Sí. seguro para más análisis posteriormente. Y ahora también querríamos conocer su opinión sobre el arbitraje, porque hemos dicho al principio que es usted árbitro tanto... Bueno, ahora claro, yo he sido fundamentalmente árbitro cuando era decano. El decano y el presidente de abogacía eran árbitros naturales en nuestra época. Luego empezaron los tribunales arbitrales, que me parecen fantásticos. Yo fui presidente de la Asociación de Arbitraje de Cataluña, no fui el que establecí el tribunal arbitral, fue mi predecesor, don José María Antras, que era decano, pero cuando pasé a ser yo decano, pues lo presidí y fue vicepresidente, presidente de la Cámara. Y por tanto, durante esa época yo no pude hacer de árbitro porque estaba en la organización del arbitraje. Pero sí fui árbitro en la Cámara de Comercio de París. O sea, y en la de Madrid también lo he sido
después de estar en el Tribunal Constitucional, pues me ofrecieron estar en el de esto. Pero el arbitraje es un medio eficacísimo de resolución de conflictos. Es decir, el arbitraje, en definitiva, tiene una parte que no es la mediación, porque a veces se piensa que el árbitro ha de ser un mediador. No, la mediación es una cosa, el arbitraje es otra. El árbitro tiene que resolver en derecho o en equidad y, por tanto, razonar, y no puede decirles poneros de acuerdo, no os pongáis de acuerdo y tal y cual, ¿no? Hoy en día hay algo muy extendido también en los jueces. Por favor, pónganse de acuerdo. Es decir, que si no voy a poner la sentencia. No, usted tiene que poner la sentencia. Y lo que no puede hacer es decir a los abogados, pónganse de acuerdo porque si no voy a poner la sentencia. No, usted está aquí para poner sentencias, no para decirles a los abogados que se pongan de acuerdo. Si no le gusta, pues renuncie al ejercicio de su profesión. Eso también es una cosa que no he comprendido jamás. A mí no me lo ha dicho nunca ningún juez, pero si me lo hubiera dicho, le hubiera dicho que usted, esta no es su función. Y ya está. Ahora, el árbitro tiene una facilidad sobre el juzgador, que es sobre todo el procedimiento, que es la inmediación, que es la oralidad, que son toda una serie de cosas que son importantísimas. Otra cosa que no acabo de entender, cada vez se ponen más, es decir, en los tribunales de apelación y de casación no hay juicios, ¿no? A mí me parece que precisamente la garantía de tener 3 o 5 magistrados es que te escuchen, porque no que te escuche uno solo, ¿no? No, las sentencias no son de ponente. El ponente tiene que reflejar lo que ha debatido el tribunal colegiado. O sea, es la colegiación. Por tanto, si tú, es decir, no les puedes hablar, es decir, puedes que convenzas a uno, a otro, no lo sé. Todas las audiencias provinciales donde Sí. nos están mirando en este punto con mucha Sí. atención de todas las vistas presenciales que podría haber. A mí me parece que esa es una mala praxis, lo he pensado siempre. A mí me ha gustado el juicio oral y en todos los arbitrajes, absolutamente en todos los arbitrajes que yo he presidido, como árbitro dirimente o árbitro único, pero en los colegiados, pues en todos la vista oral ha sido preceptiva, les gustara o no les gustara a las partes. Normalmente los abogados las piden, las audiencias, y es lógico. La oratoria, los primeros abogados no se llamaban abogados, se llamaban oradores. En Grecia era el orador, el abogado. Y yo diría que el orador pues es lo más excelso del abogado. Sí, es una labor importante, pero bueno, ya decimos que es una solución controvertida esa oralidad en vistas de audiencias provinciales, de recursos de apelación, pero bueno, también dejamos esa propuesta para No, me parece bien, la ley lo permite y tal, pero es decir, yo no digo que sea ilegal, ni muchísimo menos. Yo discrepo de que nos escuche, a mí me encanta escuchar, es decir, que me digan, no solamente leer, porque si no pasa lo siguiente, es decir, los abogados siempre, ¿cómo leemos una sentencia? Empezando por el fallo, ¿no? ¿Has empezado a leer alguna sentencia alguna vez? No, siempre queremos saber el fallo. Y después vas a ver la fundamentación jurídica no por el primero, sino que empiezas por el último y vas subiendo normalmente, ¿no? Sí, efectivamente. Y el juez, es decir, empieza a leer la demanda, no se va al suplico, empieza a leer la demanda, pero cuando se repite y se vuelve a repetir, se va al suplico directamente. Y dices, no hay quien lo aguante, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque los escritos han de ser breves. Han de ser breves. Las sentencias deberían ser más breves de lo que son. Es decir, ni los escritos de los abogados pueden ser cortar y pegar, ni las sentencias pueden ser cortar y pegar. Sé que es muy difícil. Yo me recordaré toda la vida la primera sentencia que puse como magistrado, como ponente en el Tribunal Constitucional. La llevé a la sala, yo estaba en la sala segunda, y era una sentencia corta. Los abogados me pedían que ahora que estás en el Tribunal Constitucional, haz las sentencias cortas porque esto no puede ser y tal y cual. Y llevé una sentencia.
y a la hora del debate, entonces, tal cual, la defendí, y el presidente de la sección, un gran abogado, me dijo, hombre, es que esto... Y yo digo, bueno, es que es mi manera de redactar y que sea corto y tal y cual. Y me dice, mira, Eugenio, aquí todos hemos aprendido a redactar. Y pensé que tenía toda la razón. Es decir, es un estilo y el estilo se ha de respetar, porque también el estilo forma parte de la seguridad jurídica. El estilo forma parte de la seguridad jurídica. Y por tanto, yo creo que en muchas ocasiones pecan en exceso de excesiva longitud. A los abogados siempre se los he dicho, y a mis pasantes siempre les he dicho, no hagáis una demanda que sobrepase los 15 folios. Es decir, porque es pesado de leer, ¿no? Y lo que no has podido decir en 15 folios, pues no puede ser, ¿no? Y las sentencias, pues igual, el razonamiento tiene toda una parte de explicación de lo que hacen las partes, lo que han dicho, lo que no han dicho, todo esto. Pero el razonamiento, cuando es reiterativo y añade jurisprudencia, creo que es un poco tedioso y que sobre todo se podría ahorrar. Pero bueno, no es una opinión personal y por tanto susceptible de crítica, que estoy seguro que muchísima gente lo criticaría y lo criticará, o sea que no. Yo creo que lo que ha de haber es absoluta libertad en las partes y absoluta libertad por el juez, con sometimiento todos a la legalidad y con respeto mutuo. Con respeto mutuo. Los abogados deben respetar a los jueces y los jueces han de respetar a los abogados. Todos cumplen una función en la justicia. El juez sin los abogados no es juez. Importante esas palabras de respeto. Y sí. No queríamos, don Eugenio, acabar la entrevista sin preguntarle y recordar de manera muy breve su etapa al frente del CEGAE, del Consejo General de la Abogacía Española, y que nos comentase alguna propuesta o alguna medida que se tomó en aquella época bajo su mandato, que usted está especialmente orgulloso por la relevancia que tuvo en ese momento, después, y lo que ha podido aportar a la profesión. Antes me decía su compañero y abogado, es decir, que él estaba en el grupo de abogados jóvenes y cómo entró y tal. Bueno, pues los abogados jóvenes y el Consejo estaban absolutamente enfrentados. Y cuando fui presidente de la Abogacía Española, los abogados jóvenes me dijeron, eso no puede ser, nos gustaría que viniese a un congreso nuestro, que vamos a hacer en Córdoba y tal y cual. Y como estaban enormemente enfrentados, el Consejo dijo, no, hombre, no, esto no puede ser, que tal y cual, que tal. Digo, bueno, yo voy a ir igualmente. Y me dijeron, bueno, pero vas no con la bendición del Consejo. Y yo digo, no, yo voy en tal que soy, y mis circunstancias, o sea, pero voy a ir. Y cuando llegué allí, recibí una bronca descomunal, era en Córdoba, y muchos se levantaron y se salieron de la sala. Bueno, pues yo creo que ese fue un paso importante. Hoy en día los jóvenes abogados pues tienen sus asociaciones completamente normalizadas, legalizadas, todos los colegios las reconocen, los colegios las apoyan, ellos se apoyan en los colegios, que es lo que hemos de ser, es decir, los abogados jóvenes, los abogados seniors, yo creo que formamos pues esto una profesión y somos el reflejo de la historia de la abogacía, ¿no? Uno de los momentos más emocionantes de mi mandato como presidente de la Abogacía Española es que nuestros colegios son reordenados por una pragmática sanción de la reina gobernadora en el año 1833, de la reina Cristina Borbón dos Sicilias, ¿no? Y en ese momento están obligados a constituirse en colegio todos los partidos judiciales donde haya como un mínimo de 10 abogados en ejercicio. Y nacen los primeros colegios. Entre ellos nace el Colegio de Puerto Rico y el Colegio de Filipinas. Al cumplirse los 160 años
del Colegio de Puerto Rico, el colegio invita al presidente de la Abogacía Española a que asista a presidir los actos de conmemoración del 160 aniversario del Colegio de Puerto Rico, que se hizo en la ciudad de Aguadilla. Yo le he de decir que fue un momento realmente emocionante. Pensar que la abogacía se reconoce a sí misma en su propia historia y en el papel que han desempeñado los abogados a lo largo de los tiempos, ¿no? Yo creo que las reuniones de juntas de gobierno que no existían, que se hacen a partir de Santander, las primeras, los congresos cuatrianuales de la abogacía española, empezando por Coruña, siguiendo por Sevilla, etcétera, que van siguiendo después, la ley de asistencia jurídica gratuita, la homologación de la abogacía española con la abogacía europea, es decir, el que para poder ejercer en nuestro país se tenga que haber preparado el abogado a través de unas prácticas jurídicas obligatorias, como en todos los países, y de conocer la lengua del propio país, como se exigía. Piense que nosotros podía colegiarse cualquier licenciado en Derecho de cualquier país europeo, en el momento en que ya formamos la Unión Europea, y venir aquí y al día siguiente actuar ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo y decir, "Mi defiende, señor", ¿no? Porque no se exigía el conocimiento del castellano, del español, bueno, todas esas cosas fueron conquistas realmente importantes, dolorosas, porque no lo entendía la universidad, no nos ayudó para nada la universidad, es decir, los universitarios tampoco lo entendían, pero nosotros en pocos años homologamos 92 escuelas de práctica jurídica, no obligatorias, porque entonces no era imprescindible tener esto, ahora sí que ya son obligatorias. 92 escuelas de práctica jurídica, ¿no? Durante mi mandato pues tuve la suerte de poder inaugurar 63 sedes de colegios de abogados, porque estábamos casi todos en sedes de los juzgados o de los palacios de justicia, pero la abogacía pues fue tomando conciencia de su importancia y era lógico. La democracia siempre, allí donde hay democracia hay abogados, allí donde no hay democracia no hay abogados. Repase usted el mundo, dese un paseo por las dictaduras, por los lugares donde hay poca libertad y verá que hay muy poca abogacía. Soy testigo de ello porque cuando cae el muro de Berlín, la abogacía española y la abogacía francesa e italiana y la belga, especialmente esta, no puedo dejar de decir también la holandesa, pues ayudamos a todos esos países a rehacer las abogacías. Es decir, era penosa la situación de los abogados. Yo le podría explicar situaciones terribles en Rumanía, por ejemplo, es decir, en Polonia, donde estuve, estos dos países que pude visitar en aquellos momentos. No había derecho de defensa. Además, los presos se podían defender a sí mismos. Es decir, claro, pues la presión que recibía el preso para que se defendiese a sí mismo pues eran enormes, o sea, casi todos renunciaban al abogado. Efectivamente. Pues con esta interesante reflexión de la abogacía y del papel del abogado íntimamente vinculada a la propia democracia, al concepto de democracia, damos por finalizada esta interesante conversación. Muchísimas gracias, don Eugenio, y muchísimas gracias a todos nuestros espectadores. Gracias a todos vosotros. Defensa, asesoramiento, formación e información. Únete a la comunidad Letradox. Entra en www.letradox.com y descubre cómo podemos ayudarte.